Saludos, queridos hermanos, amigos, ¿qué tal? Soy el hermano Franklin Salcedo. En esta oportunidad tenemos la alegría de compartir la palabra de Dios con todos ustedes y a tan solo días, es decir, a un día de celebrar la festividad de la Inmaculada Concepción de María, 8 de diciembre, pues queremos hacer este video para seguir defendiendo a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, que tanto es atacada por esta enseñanza, pidiéndole al Señor que nos cubra con su preciosa sangre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, todo odio, todo miedo, toda duda, toda indiferencia. Lléname plenamente de ti, de tu luz, de tu sabiduría, de tu bondad, de tu gracia y de tu alegría. A ti, Santo y Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir, queridos amigos, queridos hermanos que siguen esta cuenta, este tema. María fue preservada del pecado original. ¿Qué nos enseña el dogma? Que María fue preservada, fue librada por gracia de Dios y por los méritos de Jesús de el pecado original. Y nosotros precisamente lo decimos cada vez que anunciamos esta jaculatoria. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Es una verdad de fe que ha proclamado la Iglesia durante 2000 años. Pero como siempre, nunca faltan personas que estén en contra de la fe católica y que dicen que María no fue preservada del pecado original, que María es una pecadora. Vamos a descubrir hoy esta mentira que ellos enseñan y vamos a mostrarle desde la palabra de Dios por qué. ¿Por qué Dios la conservó? ¿Por qué Dios la preservó del pecado original? No por los méritos de María, no, sino por los méritos de Jesús. Vamos a ver uno de los argumentos que utilizan los hermanos separados para decir que María no fue preservada del pecado porque todos son pecadores y María es la primer pecadora. Así dicen muchas sectas protestantes que desprestigian, que atacan, que hablan mal de la Santísima Virgen María. Fijemos, Romanos capítulo 2, verso 23, lo voy a leer de la Biblia Reina Sabiduría, lo que nos dice la palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjense lo que nos dice la palabra. Vamos a poner la lupa y vamos a ver en detalle lo que nos dice. Por cuanto todos pecaron. Recuerden allá Romanos capítulo 5, verso 12. Pecado en el mundo. Y así la muerte pasó a todos los hombres. No dice que fue a uno o a dos, sino a todos los hombres. O sea, que si ese pecado pasó a todos, quiere decir que María entonces no fue concebida sin pecado, sino que nació en pecado también. O sea que aquí viene otra consecuencia, ya que en la ley, en la palabra de Dios, se enseña que el pecado es transmitido de la madre a los hijos. Eso lo dice la palabra de Dios. Algún hermano me dirá, ¿pero dónde lo dice? Eso no lo dice la Biblia. Vamos a mostrarle cómo el pecado
es transmitido. En la Reina Valera lo podemos encontrar en el capítulo 51, Salmo 51, 5. En la Biblia Católica, Salmo 51, 7. Vamos a ver lo que nos dice. Vamos a poner la lupa. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Caramba. O sea que el pecado original, ese pecado que heredamos de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, es transmitido según nos lo dice la Sagrada Escritura. Eso no lo escribí yo. Esto es palabra de Dios. Dice que es transmitido por medio de la madre. Vamos a leerlo otra vez. Salmo 51, 5. He aquí, en pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. O sea que el pecado es transmitido por medio de la madre a los hijos. Eso no es doctrina. Nosotros, es lo que dice la palabra de Dios. Usted verá si le cree o no creen. Entonces, aquí hay una primer enseñanza. Si Romanos capítulo 2, verso 23 nos dice la palabra que el pecado es transmitido por medio del pecado de Adán y Eva, es transmitido a toda la humanidad, y dice que todos pecaron, Romanos 3:23, también pecó, y así lo dicen los hermanos separados. María también pecó. O sea, que aquí hay una grave consecuencia porque los hermanos, esto pasa porque los hermanos no interpretan bien las escrituras, sino las interpretan para su propia perdición y dicen, María, es mentira de que María sea inmaculada, ella también fue concebida en pecado. O sea que si María fue concebida en pecado, Jesús también fue concebido en pecado, porque dice la Escritura, Salmo 51:5, búsquelo de su Reina Valera y léalo, dice que el pecado se transmitía de la madre al hijo. O sea que María, si nació en pecado y ella está metida en este paquete de Romanos 2:23, entonces, es 3:23, entonces quiere decir que Jesús recibió ese pecado de parte de María porque fue concebido en el vientre de María. No. Y hoy lo voy a demostrar por qué no. No porque María fuese más importante que Jesús, no, sino que María fue preservada de parte de Dios, fue inmaculada por los méritos de Jesús, porque en su vientre iban a ser el Salvador del mundo, aquel que nos iba a librar del pecado, aquel que nos iba a librar de la muerte. ¿Y cómo iban a ser en pecado? Si la misma palabra de Dios dice que todo en nosotros, excepto en el pecado. Si esa vasija que es María hubiese estado sucia del pecado, Jesús obligatoriamente, por engendrarse en el vientre de María, hubiese también sido concebido en pecado. Pero no, Dios la preservó del pecado original. Esto es una enseñanza maravillosa, queridos hermanos, que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y es lo bonito, que nuestra fe católica se basa en la... Fíjense, vamos a seguir leyendo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí viene lo segundo que a los hermanos separados les gusta. Les encanta decir, María no está en el cielo, María está muerta, María no fue llevada al cielo. ¿Por qué? Porque María es una pecadora. Eso lo dicen los hermanos separados. Pero vemos por qué la Santísima Virgen María fue conservada del pecado, no por los méritos de ella, sino por los méritos de Jesús. Dios la limpió de toda mancha del pecado, la hizo una vasija pura, santa, para que en su vientre viniese al mundo el santo de los santos, Jesús, el Señor,
el Salvador. Por eso María fue preservada del pecado original. Y aquí vamos a encontrar también una segunda enseñanza. Si la primera Eva, por medio de la primera mujer, vino la muerte al mundo, por medio de María, ¿qué vino? Vino el Salvador al mundo. Entonces no puede venir el pecado por medio o no puede venir la salvación por medio del pecado, no. Vino por medio de la gracia. Dios la preservó en gracia a la Santísima Virgen María. Fíjese, cuando Adán y Eva fueron creados en la gracia de Dios, en la pureza, en la gracia. ¿Qué fue lo que perdieron por causa del pecado? La gracia de Dios. Nos alejamos del reino de los cielos, por eso nos dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Allí Romanos 3:23. Fíjese esto que nos enseña la palabra de Dios. Si María hubiese sido concebida en pecado, también estuviese destituida de la gloria de Dios. Pero vamos primero con la primera parte. La segunda ya la vamos a analizar. Lo primero es que María está fuera de este paquete de todos pecaron, menos María. Menos María porque ya lo hemos visto, el pecado se transmitía por medio de la madre y Jesús no podía nacer en pecado porque venía a ser el Salvador del mundo. Por eso María fue preservada del pecado original. Es decir, nació en gracia de Dios. Ah, ¿y dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Pues fíjese, va a ser el mismo Señor por medio del ángel que nos va a decir que María fue concebida en gracia de Dios. No fue concebida en pecado, en gracia, fíjese lo que nos dice. Y esto no lo muestran los hermanos separados porque no les conviene. Se lo voy a mostrar. Si lo quieren creer, créanlo. Si no lo quieren creer, ese es su problema. Vamos a comenzar del capítulo 1, verso 27 adelante. Lucas dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Subraya esa palabra, por Dios. Es decir, Dios fue el que envió el ángel Gabriel a visitar nada más y nada menos que a su escogida, a su predilecta, para que por medio de ella naciera el Salvador del mundo. Entre miles de mujeres que existían, millones, escogió una sola, a la Virgen María. ¿Y qué dice? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. ¿Cómo se llamaba la Virgen? La Virgen se llamaba María. Ahora, yo les pido que capten la atención en este punto. Muchos hermanos por eso es que no lo saben y por eso es que no lo entienden, no comprenden la enseñanza que la iglesia ha predicado desde los apóstoles hasta nuestros días, que María fue preservada del pecado original. Verso 28, pongan la lupa, háganle zoom y prestemos, vamos despacio. ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva? La gracia de Dios. Por eso es que la humanidad nace en pecado. Por eso es que Romanos 3:23 dice, todos pecaron. Pero fíjense, cómo Dios preservó, y esto es bíblico, caramba, es bíblico, cómo Dios preservó a la Santísima Virgen María del pecado y fue concebida, es decir, Dios la llenó de toda la gracia para que por medio de ella el Salvador del mundo naciese, fuese puro, santo y pudiese darnos la salvación. Escuche, llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate. A ustedes no les causa curiosidad por qué le dice alégrate. Alégrate. ¿Sabe por qué? Le dice alégrate porque es un motivo de alegría.
Es un motivo de regocijo, ya que por medio de ella vendría el Salvador al mundo. Alégrate, llena de gracia. ¿No entienden? ¿Qué no entienden? Llena de gracia. ¿Todavía no entienden? ¿Qué es lo que no entienden? Llena de gracia. ¡Ah, caramba! Se nos viene a decir algo muy distinto que los protestantes fue concebida no dice en gracia, dice llena, es decir, llena de la gracia de Dios. Es decir, que ella no fue concebida en pecado, no hay ni un lugarcito. Alégrate, llena. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue concebida en pecado, sino que al contrario fue concebida llena de gracia, libre del pecado original. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta. El Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Se da cuenta que no es voluntad de hombres, se da cuenta que no es la enseñanza de la Iglesia Católica, se da cuenta que es Dios quien la ha querido preservar del pecado para que por medio de ella naciese el Salvador, libre de pecado para darnos la salvación, llena de gracia. Es un favor que Dios le concedió, no por los méritos de la Virgen María, sino por los méritos de Jesús el Señor, por los méritos de Jesús el Salvador. Pero sigan viendo este video, queridos hermanos, y prestemos atención. Dice, pero el ángel le dijo, no temas, María, porque concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desen de cuenta, queridos hermanos, cómo es un favor de Dios, cómo es por los méritos de Cristo que Dios preserva a la Santísima Virgen María libre del pecado. Por eso nosotros con alegría el 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Nos regocijamos y nos llenamos de alegría junto con María. ¿Por qué? Porque gracias a ese sí generoso de ella vino el Salvador del mundo. Y por los méritos y el favor que Dios le concedió, fue concebida sin pecado original. En la Biblia protestante ellos le cambian la palabra de llena de gracia y le colocan muy favorecida. Pero es que el original no tiene cambio ni variación. El original dice que charitomene, es decir, llena, rebosante de toda la gracia de Dios. Nosotros decimos que María fue concebida sin pecado original. Ahora viene un segundo punto. Porque ya hemos visto que de ese por cuanto todos pecaron de Romanos 3:23, ahí no está María, porque si María fue concebida en pecado igual que todos, ese pecado fue transmitido a Jesús, pero no, ella fue preservada por los méritos de Cristo de todo pecado. Es el Mesías, el Salvador, libre de pecado y nos pudiese traer a todos la salvación. Lo segundo, dice, es que María no está en el cielo. No, aquí dice, y están destituidos de la gloria de Dios. María no está en la gloria de Dios. Ah, ¿no? Vamos a ver si María no está en el reino de los cielos. Ah, no va a estar reina, no va a estar la reina al lado del rey. Caramba, vamos a ver si eso es verdad.
Fíjese, la palabra de Dios, Salmo 46. Vamos a buscar el Salmo 45. El Salmo 45 nos habla de las bodas del rey, que está en el reino de los cielos. Y nos vamos a dar de cuenta que ese rey es Jesús. Y también nos vamos a dar de cuenta que esa reina es la Santísima. Escuchen, Salmo 45. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. ¿Quién es el rey? Jesús. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero. Eres más hermoso. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Está hablando del rey. Comienza a hablar del rey hasta el verso 9, el capítulo 45, verso 9, está hablando del rey. Pero ahora pasa a hablar también de la reina, porque esa reina que está a la derecha del rey y que es la Santísima Virgen María, también recibe honra, también recibe alabanza. Vamos a verlo. Oye, hija, y mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y a la casa de tu padre. Fíjese, ¿quién dejó su pueblo y le tocó huir lejos porque era perseguida? ¿Quién dejó la casa de su padre y de su madre para desposarse con José? La Santísima Virgen María. Fíjese lo que sigue diciendo. Y deseará el rey e inclínate a él porque él es tu Señor. Fíjese, ¿quién es el Señor de la Virgen María? Jesús, Virgen María. Pero fíjese lo que sigue diciendo. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. A veces la gente dice, ¿por qué ustedes católicos le piden a María tanto? ¿Por qué le suplican? ¿Por qué le pide que interceda? Porque es que nosotros sí creemos que María está en la gloria de Dios, no como dicen los hermanos separados en Romanos 3:23, que ella está destituida de la gloria de Dios. No, ella está en la gloria de Dios y por eso nos alegría, le suplicamos, le pedimos que interceda ante el Rey de nosotros. Implorarán tu favor los ricos del pueblo. ¿Quiénes son esos ricos? Los que guardan la fe, los que guardan y se mantienen firmes en la iglesia que Cristo fundó, la iglesia católica. Somos y vivimos en el reino, en ese reino que Jesús ha establecido, que es la iglesia. Maravilloso. Nosotros nos sentimos felices, contentos y por eso también le pedimos la intercesión a la Santísima Virgen María porque creemos que ella está en el reino de los cielos a la derecha del rey. Fíjese lo que dice. Toda gloriosa es la hija del rey en sus moradas. De brocado de oro es su vestido. A veces preguntan, ¿por qué nosotros representamos con esos vestidos tan bonitos a la Virgen María? Porque es que la palabra de Dios lo dice, eso no lo decimos nosotros. Fíjense lo que dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocados de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. ¿Quiénes son esas vírgenes? ¿Quiénes son esas vírgenes? Las que se consagran a la Santísima Virgen María. Eso no lo digo yo, lo estamos leyendo de la palabra de Dios, Salmo 45, 13 en adelante. No es palabra mía, es lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, con vestidos bordados será llevada, irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Subraya esa palabra, entrarán en el palacio del rey. Pregunto, ¿María no entró en el palacio del rey? ¿María no entró en la gloria de Dios? Ah, porque a los protestantes se les ocurre decir que ella no entró, que ella está muerta, que no... Dice, entrarán en el palacio del rey. Vamos a seguir leyendo a ver si entró o no entró. En lugar de tus padres serán tus hijos.
a quienes harás príncipes en toda la tierra. ¿Quiénes son los hijos de la Virgen María? Nosotros, porque ellos dicen, nosotros no somos hijos, somos hermanos de la Virgen María, pero no somos hijos de María. Nosotros sí que por madre, porque Jesús en San Juan capítulo 19, verso 25, nos la dejó por madre. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Caramba, ¿no lo entendieron? Haré perpetuo tu nombre en todas las generaciones. ¿Usted acuerda el cántico de la Virgen María? Ya en Lucas capítulo 1, verso 75 en adelante. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es su nombre y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. ¿Qué dice más adelante? Dice, desde ahora me llamarán bienaventurada, dichosa, todas las generaciones. O sea que sí se refiere a la Virgen María. Salmo 45, 17. Haré perpetua la memoria de en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente. Ahora, ¿María no está en el cielo? Pregunto, ¿María no está a la derecha del rey? Fíjate, vamos a ver un ejemplo. ¿Será que Jesús iba a excluir a su madre? Jesús no iba a permitir que su madre estuviese a la derecha del rey en el reino de los cielos. Recuerden, Santiago y Juan cuando fueron a pedir los primeros asientos, dijo, eso no les está reservado para ustedes, es para aquellos que Dios se lo haya reservado desde el principio. Y ahí está la Santísima Virgen María. Fíjese, capítulo 2 del primer libro de los Reyes, verso 19. Vamos a hablar del rey Salomón y de su madre Betsabé. Escucha lo que dice. Se me perdió. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Fíjese, viene a interceder. Betsabé viene ante el rey para interceder por Adonías. Ahora, vamos a ver cuando llega su madre, que es la reina, ante la presencia del rey. Vamos a ver si la desprecia, si la rechaza de pronto, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. Pregunto, ¿se inclinó quiere decir que fue a adorarla? No. ¿Qué es inclinar? Es un signo de respeto, es un signo de honra, pero nosotros no podemos honrar a nuestra madre, ¿no? No podemos honrar a la Virgen María. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que hasta el rey honra a su madre, se inclina ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Pregunto yo, que el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús no hizo sentar también a su madre a su diestra, aunque les duela a los protestantes, Jesús también hizo sentar a su madre en el reino de los cielos. Fíjese, y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Ahora, qué maravilloso cuando nosotros le pedimos a la Santísima Virgen María, porque creemos que está en la gloria del reino de los cielos, porque creemos que está sentada a la derecha del rey. Por eso con toda libertad, con mucha alegría, le pedimos a ella que interceda ante su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Y será que un hijo se va a negar a la petición de su madre? No. Cuando nosotros pedimos con amor, pedimos con alegría, pedimos con fe a la Santísima Virgen María, que está en la gloria de Dios, sentada a la derecha del Rey. He dicho, caso cerrado. Ahora, que los hermanos separados digan que María nació en pecado, que no fue inmaculada, están contradiciendo la palabra de Dios y por eso están en un error y llevando al error a muchas personas. Que María no está en la gloria,
Jesús la preservó y se la llevó al reino de los cielos y está sentada a la derecha del rey. Entró en el palacio del rey, porque así lo dice la palabra. Ahora, si usted lo cree, ese es su problema. Y si no lo cree, pues también es su problema. Pero se lo he demostrado con las Sagradas Escrituras para que le crean a la palabra de Dios y dejen de estarle creyendo a los mentirosos que por ahí andan predicando en contra de la Iglesia Católica, diciendo que María no fue inmaculada, que María no fue virgen, que María está muerta, que María no fue al cielo. El problema de ellos y tendrán que arreglar cuentas con Dios por las mentiras que enseñan. Pero la Iglesia Católica ha enseñado la verdad desde la Sagrada Escritura por 2000 años y esto es lo que nos enseña, que María fue preservada del pecado original. Por eso nosotros celebramos con alegría el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Será hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga, Dios les acompañe y no se les olvide suscribirse a este canal Misionero Digital.